Despedí el año con estilo. Esta receta es la estrella que tu mesa necesita. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer torre de panqueques de pollo. Hoy vamos a hacer un clásico renovado para despedir el año con todos. Esta torre de panqueques de pollo que no solamente se ve increíble, sino que su sabor es todavía mejor. Y lo mejor de todo esto es que es una receta bastante económica porque vamos a aprovechar todo lo que nos va sobrando y que nos va quedando en la heladera. Esta es una época del año en la que suele haber mucha comida, muchos ingredientes y vamos a aprovechar todo eso que nos va quedando para convertirlo en una verdadera maravilla. Así que si todavía no te suscribiste al canal, te recomiendo que lo hagas porque vas a aprender y mucho. Cliquea en la campanita y dejanos tu like. Los ingredientes, como siempre, los vas a encontrar bien detallados acá abajo en la cajita de descripción y al final del video. Dicho todo esto, vamos a preparar la última receta del año. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta, tenemos una cacerola al fuego medio con un poquito de aceite o aceite de oliva y vamos dorando la cebolla picada y la cebolla de verdeo, la parte de abajo. A esto le vamos a sumar un poquito de ajo picado, para mí infaltable. Le ponemos una pizquita de sal y vamos a cocinar esto aproximadamente unos 5 u 8 minutos a fuego medio. A los 8 minutos vamos con pollo cocido. Acá puedes usar la parte del pollo que vos quieras. Como te dije a lo primero, esto es ideal para ir reciclando lo que te quedó. Yo estoy usando un pollo al horno que me quedó. Condimentamos con ají molido si querés que sea un poco picoso. Y a esto, vamos a mezclar primero. Y ahora sí, subimos el fuego al máximo y vamos con el vino blanco. Mezclamos y dejamos que esto evapore el alcohol. Y una vez que esto evaporó el alcohol, bajamos el fuego al mínimo y lo vamos a cocinar 10 minutos más. ¿Cómo te das cuenta cómo evaporó el alcohol? Como te digo siempre, olés y ya el olor a alcohol fuerte se fue y queda el perfume del vino. Igual, como mucho 2 minutos que hierve y el alcohol se evaporó. Ahora sí, como te dije, bajamos el fuego, dejamos que esto se cocine 10 minutos más a fuego lento y después lo sacamos y esperamos a que llegue a temperatura ambiente. Ya con el relleno a temperatura ambiente lo vamos a condimentar, que no lo habíamos condimentado antes, con sal y pimienta. Acá sal no le pongas mucho porque lo que viene ahora tiene sal, así que anda poniéndole poco y anda probando. Sal, pimienta con el facha. Mezclamos un poquito y ahora le vamos a ir agregando. Acá le podés poner crema, no te lo recomiendo. Yo le voy a poner, mirá, queso crema, aproximadamente son 3 cucharadas. Acá lo vas a ir viendo vos, lo vas manejando vos como querés que quede a tu gusto. Y mayonesa un poquito más, pero como te dije, podés ir jugando más queso o más mayonesa, eso lo decidís vos. Una vez que tenemos esto ahí, ahora yo voy a limpiar bien, le voy a sacar todo lo que tiene pegado el molde. Le vamos a poner la parte verde de la cebolla de verdeo, o sea la hoja picadita bien chiquita. Mezclamos todo esto y ya estamos listos para armar la torre. Para armar la torre de panqueques tenemos un plato. Empezamos, mira, con un poquito de mayonesa vas a ponerlo así en el fondo del plato para que esto ahora quede pegado y no se nos mueva mientras estemos decorándola y armándola. Y acá vamos con panqueques que ya te enseñé a hacer en el canal, que acá a donde apunta el dedo, abajo en el primer comentario y en la descripción te voy a dejar el link del video en el cual te enseño a hacerlos fácil, paso a paso. Ahora sí, vamos pintando con un poquito de
mayonesa. Acá no le pongas mucho porque la primera capa va a ser de pollo que ya tiene mayonesa y queso crema. Ahora vamos poniéndole una buena cantidad de pollo. Acá no le mezquines. Y como te decía antes, yo le puse queso crema y mayonesa. ¿Por qué no crema? Porque va a quedar muy líquido y se nos va a poner toda blanda la torre y no va a tener estabilidad. Ahí, buena capa de pollo. La distribuimos bien. Sobre el pollo vamos con otro panqueque. Hacemos un poquito de presión. Pintamos con un poco de mayonesa. Sobre la mayonesa, el segundo piso le vas a poner un queso que te guste, queso en fetas. Yo estoy usando queso cheddar, que al pollo le va muy, pero muy bien. Sobre el queso, un poquito de mayonesa para que pegue ahora el otro panqueque. Vamos con otro panqueque, lo mismo, hacemos un poco de presión, le ponemos mayonesa. Vamos con lechuga cortadita en tiritas. Y sobre la lechuga vamos con tomate cortado en rodajas. Acá si querés sobre el tomate y la lechuga un poquito de pimienta. Sal no te recomiendo que le pongas porque el tomate va a soltar toda el agua y se nos va a ablandar toda la torre. Le ponemos de vuelta un poquito de mayonesa para que ahora el panqueque que viene arriba pegue. Vamos con otro panqueque y acá en mi caso termina los gustos. Ahora vamos a ir repitiendo las mismas capas: pollo, queso, lechuga y tomate. Vos le podés poner lo que quieras. Vamos, con pollo, como te dije, vos le podés poner lo que quieras. ¿No te gusta el cheddar? Le pones un queso que te guste. ¿Le querés poner jamón? Bienvenido sea. ¿Le querés poner huevo duro, zanahoria? Acá la creatividad es la de cada uno. Y como te dije antes, esto está bueno para ir usando todo lo que te sobró en esta época, que se usan bastantes cosas y van quedando, y esto te va a quedar espectacular. Vamos repitiendo todo esto hasta que se nos terminen los panqueques y ya te muestro cómo va a quedar esta locura. Y una vez que la terminamos, hace un poquito de presión, no mucha. Mirá cómo está esto. Yo le hice 3 pisos de cada cosa. Le puedes hacer más. Ten en cuenta que mientras más pisos le hagas, más difícil va a ser de cortar y de comer. Una vez que la tenemos así, esto ya está para decorar. Pero antes de decorarla, se va por lo menos unas 4 o 5 horas a la heladera para que esto se enfríe y se ponga bien compacta. Una vez que la torre está bien, pero bien fría, la vamos a decorar. Acá yo te recomiendo que lo hagas unos 20 minutos antes de servirla, este paso. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos acá un poquito de mayonesa. La vamos a pintar con mayonesa. La untamos toda por arriba con mayonesa. Sobre la mayonesa le ponemos un poquitito de las hojas de la cebolla de verdeo por arriba. Y ahora vamos, mira, con unos tomatitos cherries cortados a la mitad, vamos poniéndole un tomate cherry y una aceituna también cortada al medio, obviamente descarozada. Pero la decoración acá es a elección. Si te quedó queso cheddar, también ponéselo. La idea es ponerle todo lo que usamos adentro. Lo único que no usamos fueron las aceitunas. Bueno, tomate cherry no, usamos tomate común. Pero como me habían quedado, dije listo, sirven. Y una vez que la tenemos así, la vamos a llevar unos 10 o 15 minutos a la heladera para que se enfríe la decoración. Y ya te muestro lo que queda de esta delicia. Y mirá lo que queda esta delicia una vez que la cortamos y la presentamos. Realmente te la súper recomiendo. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una buena copita, un rico vino blanco o, como te digo siempre, con lo que más te guste a vos. Y así queda la receta del día.
Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes. Buen año, nos vemos en el próximo video.